Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Soy Álvaro Cordero. La tensión entre Rusia y Occidente por Ucrania ha puesto el foco en la OTAN. Esta organización militar creada en plena Guerra Fría es considerada una amenaza por Moscú y su expansión hacia Europa del Este es la causa principal por la que el Kremlin afirma haber desplegado decenas de miles de tropas en la frontera ucraniana. En la crónica de historia de hoy repasaremos por qué se creó esta organización, los motivos de su existencia tras la caída de la Unión Soviética y su papel en la actual crisis ucraniana. Para averiguarlo hay que retroceder hasta el 4 de abril de 1949. Ese día, Estados Unidos y Canadá, junto con 10 aliados europeos, entre los que estaban Francia y Reino Unido, firmaron el Tratado del Atlántico Norte, un pacto militar defensivo que pretendía alejar una posible agresión de la Unión Soviética. Hay quienes afirman que este tratado es un acto agresivo por parte de las naciones que circundan el Atlántico Norte. Eso es absolutamente falso. Con los años, otros países europeos quisieron sumarse al paraguas protector que proporcionaba la OTAN. Turquía y Grecia se unieron en 1952 y Alemania Occidental hizo lo mismo en 1955. Estos movimientos propiciaron que desde la Unión Soviética se crease una organización similar, el llamado Pacto de Varsovia, que incluía a la propia URSS y a sus aliados socialistas en el este de Europa. Sin embargo, aunque la tensión se elevó en varias ocasiones, la OTAN nunca entró en acción. Pero en 1989 comenzó el colapso del bloque soviético. 2 años después, el Pacto de Varsovia desapareció, poco antes de la desintegración de la Unión Soviética. Sin embargo, aunque la principal causa de su nacimiento había desaparecido, la OTAN no contempló disolverse. Todo lo contrario, esta organización aprovechó para expandirse gracias a la debilidad de Rusia en el tablero geopolítico. En este contexto, se dieron las primeras intervenciones en la historia de la OTAN. En 1995 se bombardearon puntos clave de fuerzas serbobosnias para forzar a estos grupos a firmar los acuerdos de Dayton y poner fin a la guerra en Bosnia. 4 años después, la situación se repitió con los polémicos bombardeos sobre Belgrado, como represalia hacia Serbia por la limpieza étnica en Kosovo. El objetivo era que cayera el gobierno de Slobodan Milošević, algo que finalmente consiguieron. La OTAN hizo su primera ampliación tras el final de la Guerra Fría en 1999. 3 antiguos miembros del Pacto de Varsovia, Polonia, Hungría y República Checa, se sumaron a la Alianza Atlántica. Y en 2004 se produjo la mayor ampliación hacia el este con 7 nuevos países en la organización. Entre ellos, las 3 repúblicas bálticas, algo que acercaba a la OTAN a solo unos cientos kilómetros de Moscú. Para Rusia, una de sus principales prioridades en materia internacional era que tras la disolución de la URSS, la OTAN no ampliara su poder. Pero estaba siendo testigo de cómo esto no se cumplía. Para entender su preocupación solo hay que analizar el siguiente dato. Entre 1949 y 1999 solo 4 estados se sumaron a la OTAN, pero desde ese año hasta la actualidad 14. Esta situación fue generando una creciente molestia en el Kremlin, que consideró que acuerdos como la Asociación para la Paz de 1994, que garantizaba la cooperación entre la OTAN y los países europeos no miembros, estaban siendo olvidados. Los rusos también afirmaron que se desconocía una promesa verbal de 1990 del secretario de Estado estadounidense James Baker, en la que se afirmó que la OTAN no se expandiría más allá de Alemania. En un célebre discurso de 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Vladimir Putin ya mostró su descontento. Vemos más y más cómo se ignoran los principios básicos del derecho internacional, como las reglas y el sistema completo de un Estado, esencialmente de Estados Unidos, ha sobrepasado sus fronteras nacionales en todas las áreas, en la economía, en la política, en lo humanitario. Todo está impuesto por un solo Estado. ¿A quién le puede gustar eso? Pero a pesar de las quejas de Putin, la expansión continuó. Estados Unidos y la OTAN instalaron un escudo antimisiles en Rumania y Polonia en el año 2010. El Kremlin consideró que este despliegue era innecesario y un peligro para su seguridad, aunque la OTAN justificó que era para prevenir ataques desde fuera de Europa. La ruptura total llegó en 2014 con la anexión rusa de Crimea y el inicio de la guerra del Donbass en el este de Ucrania, acciones que Occidente consideró ilegales. Es en este contexto en que llega la crisis actual. El despliegue de tropas rusas en la frontera ucraniana responde al rotundo no de Rusia ante la posibilidad de que Ucrania se sume a la OTAN. Para Rusia esto es una línea roja en 2 aspectos, uno geopolítico y otro histórico.
Con respecto al primero, Rusia no se puede permitir el despliegue de tropas y armamento de la alianza en un país fronterizo. El segundo responde a los orígenes históricos y culturales comunes que rusos y ucranianos tienen en la Rus de Kiev. La Alianza Atlántica se enfrenta en las últimas semanas al que es uno de los mayores desafíos de su historia. Hasta ahora se ha explorado la vía diplomática. Desde Occidente son varias las voces que han advertido de las consecuencias que tendría una invasión de Rusia a Ucrania. Lo que no está del todo claro es si realmente es esto lo que le interesa al Kremlin, o si la presión hacia la OTAN y sus aliados puede ahora girar en torno a reconocer a las repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk, al este de Ucrania. Un posible paso más en lo que es una crisis que, por ahora, no tiene una solución fácil a la vista. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.